de la tensión por los fondos clave para las provincias, el presidente Milei se encontrará finalmente con algunos gobernadores por el acto del 9 de julio en la provincia de Tucumán. Hay un clima tenso, un clima muy difícil que tiene que ver con los ATN y con un montón de condiciones que finalmente las provincias exigen y piden de manera continua, ¿no? Y allí están, ¿no?, todos el cuadro de los gobernadores respecto a un tema muy sensible para las provincias. La Casa Rosada, que ha hecho, ha cursado invitaciones a varios mandatarios, aunque la mayoría lo que han dicho es que no van a poder ir. Crece esta presión de las provincias por fondos, ¿no?, como las ATN. Un año ha pasado ya, hacíamos memoria de la firma del Pacto de Mayo, ustedes recuerdan, ¿no?, con tanta expectativa que se generaba. Este martes el presidente va a viajar a San Miguel de Tucumán, donde va a estar presente en la vigilia y el acto por el Día de la Independencia. Desde Nación han cursado invitaciones a diversas provincias esperando poder mostrar, claro, ellos necesitan un escenario de aveniencia en medio de un clima realmente tenso que hay con los gobernadores. Un segmento grande de ellos impulsa una sesión en el Senado para aprobar iniciativas que representan un desafío fiscal para el gobierno, claro, y necesita de alguna manera el gobierno músculo político para la presencia de los gobernadores. Milei tendrá su principal movimiento de agenda pública este martes por la noche, cuando viaje junto a su gabinete ministerial. Nuevamente el dato, ¿no? No ha sido invitada la vice Villarruel a la provincia de Tucumán para los actos del 9 de julio. El avión presidencial arribará a las 22 horas y se vuelve a la 1 de la mañana del otro día, ¿no?, una vez finalizado el discurso frente a la Casa Histórica de la Independencia. El miércoles va a presidir un acto en el campo argentino de polo con bandas militares. Vamos a ponernos en comunicación directa con Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón de Chaco, para hablar de este tema. Ale, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, un clima tenso, un clima sensible, con una circunstancia de gobernadores en un gran número que no van a asistir. ¿Qué es lo que puede armar el gobierno a un año de la firma del Pacto de Mayo? Bueno, el gobierno nacional está en una situación problemática, vamos a llamarlo, porque los gobernadores ya dejaron de dar explícitamente su apoyo al plan nacional y empezaron a pedir por recursos, obviamente, ¿no?, en un contexto de fuerte recorte del gasto, con una acción casi inédita, ¿no?, que es lo que pasó hace un par de días atrás, ¿no?, de esta presentación conjunta de proyectos de ley para reformular los esquemas de distribución, claro, de algunos puntos tributarios, como el impuesto a los combustibles, los ATN. Entonces, es casi lógico, te diría, o esperable que las provincias no acompañen de lleno la convocatoria que tenga el gobierno nacional para el acto del 9 de julio, y también obviamente como consecuencia de un pacto o un consejo de mayo, como le llamaron, que tardó un año en activarse y que obviamente todavía no tiene ningún tipo de respuestas muy concretas a esos puntos que habían firmado los gobernadores, ¿no? Hoy por hoy la relación, como te decía antes, no está muy complicada, si bien fue una característica dentro del gobierno de Javier Milei que muchos gobernadores tenían un conflicto abierto con el gobierno nacional. Había otros que mostraron cierto apoyo, explícito en algún caso, implícito en otro, pero que más o menos acompañaban, y actualmente hay una postura casi común, te diría, de las provincias en dejar de lado esta relación armoniosa, o por lo menos este acompañamiento tácito hacia la gestión nacional, para justamente en conjunto, en bloque, casi te diría, broquelarse en reclamos vinculados a fondos, ¿no? Por lo tanto, claro, como te decía antes, ¿no?, ya no va a ser tan fácil para el gobierno nacional únicamente convocar para la foto,
porque ya ese periodo de armonía un poco está terminando, ¿no? Pensaba en aquellos disidentes que en aquella instancia no asistieron, Kicillof, Quintela, Gustavo Melella también, Silioto, Gildo Infran, que parecían, bueno, no colaboradores. Recuerdo hace un año atrás lo que se manifestaba, y 18 que habían ido, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el esquema? Porque no hay más margen político, las provincias están con una asfixia preocupante. Sí, a ver, esos gobernadores que vos mencionabas son los que desde el día uno se plantaron ideológica o bueno, partidariamente en contra del gobierno de Milei y por lo tanto, bueno, mantuvieron cierta conducta, ¿no? De cierta coherencia en el sentido de no acompañar a este tipo de convocatorias. Hubo otros, como que fue la mayoría, ¿no? Que bueno, obviamente en el marco de un primer año de gestión, en el marco de una Claro. convocatoria amplia para firmar un pacto con puntos muy trascendentales de cara a una agenda futura, bueno, se entendía que era una respuesta casi protocolar, ¿no? Obviamente muy política, más que operativa de aquella vez, ¿no? Hace un año atrás. Pero lo cierto es que eso no se trasladó en ninguna acción concreta, como te decía antes, ¿no? Fíjate que un año después el Consejo de Mayo se reunió, se juntó, por lo tanto, en el medio perdimos un año de avance en algún tipo de negociación, de gestiones, de intercambio de ideas respecto a esos puntos firmados en el Pacto de Mayo. Y se dio en el medio de un conflicto en donde los gobernadores están empezando a plantar, más allá de que hay algunos que todavía conservan una relación armoniosa, un trato medianamente cordial con el Estado Nacional. La realidad es que se le está acabando un poco la paciencia a las provincias y no nos olvidemos una cosa que me parece trascendental en este contexto, de que los gobernadores aliados fueron de alguna manera los que han sostenido el éxito político de Milei en el Claro. Congreso. Mm. Y eso empieza a mostrar algunas señales de desgaste, ¿no? Entonces, ¿qué podría llegar a pasar si los gobernadores terminan retirándole del todo el apoyo, sobre todo en un hecho puntual que es las votaciones en el Congreso? Bueno, indudablemente la agenda legislativa y la agenda política del Estado Nacional va a empezar a mostrar cierta debilidad. Pero bueno, obviamente que también el gobierno entiendo que apuesta a la elección de octubre para poder fortalecer un bloque propio, ¿no? Pero Claro. la realidad es que, como te decía, las provincias están en una situación muy preocupante y ya no están de alguna manera, tan pasivas en el reclamo al gobierno nacional, sino que, por el contrario, activaron ahí una serie de acciones que muestran unidad entre los gobernadores, cosa que ya de por sí es difícil. Pensemos que no es fácil juntar de repente a Nacho Torres con Kicillof, digamos, ¿no? Claro, Digo, claro, entiendo. ideológicamente hablando. Sí. Así que bueno, esa es una nueva demostración de fuerza de las provincias que hay que ver cómo resulta, pero por lo menos hay un trabajo que está siendo consensuado y trabajado en bloque. Claro. Estaba viendo los que han confirmado, bueno, Jaldo, lógicamente, el tucumano, de Misiones Pasalacua y la vice de Córdoba, Prunoto. Es solo lo que hasta hace unas horas estaba confirmado. Sí, posiblemente se suma alguno más, digamos, también como una... acá hay que entender también que hay algunos gobernadores que quizás se posicionan un poco por encima de la disputa coyuntural y que entienden que quizás simbólicamente es importante acompañar en un acto como el 9 de julio y bueno, seguramente ahí diga, aflojen un poco la tensión y acompañen, pero de ninguna manera puede leerse como un acompañamiento político, Claro. creo yo, a mi entender, sino por el contrario, es más bien protocolar. A ver, de igual manera que hace años atrás, en un 9 de julio, en un Te Deum, en la catedral, estaba Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, digamos, solamente a los efectos protocolares. Pero no como un acompañamiento o una señal de apoyo a la gestión, repito, porque están en un proceso de fuerte tensión. Lo que pasó la semana pasada creo que de alguna manera agravó la tensión actual, que justamente fue la negativa del Estado Nacional a las propuestas planteadas por los gobernadores bajo un argumento sumamente débil respecto a la distribución de fondos que están pidiendo los gobernadores. Así que bueno, sean tres gobernadores, cuatro, sean cinco quizás en las próximas horas, no creo que haya que leerlos como un acompañamiento, sino más bien, repito, ¿no? Como un respeto al simbolismo mismo que tiene un acto como el 9 de julio.
pero que la tensión en la negociación va a continuar seguramente en los próximos días. El eje de esta discusión, nada más y nada menos, tiene que ver con la ejecución y con la distribución del gasto, ¿no? Parece que, digo, uno le puede reprochar un montón de cosas a este gobierno, pero siempre ha manifestado desde esa línea, ¿no? Esa tendencia. Y esto parece afianzarse con el tiempo, lejos de cambiar. Vos decías también la instancia de las elecciones nacionales de octubre, que puede aflojar billetera, digo, nacional, para, bueno, menguar un poquito este clima. Bueno, uno podría pensar que puede pasar eso, pero la realidad es que la lógica política del gobierno actual te Claro. indica de que posiblemente no ocurra. A ver, nosotros estamos acostumbrados a una lógica en donde en año electoral el Estado gasta más y donde, sobre todo en año electoral, los gobernadores amigos sacan una tajadita más importante que el resto en Sí, el reparto de fondos. No se está viendo eso porque la lógica política de este gobierno no pasa por ese lado, claro. ¿no? Entonces, el gobierno está parado y está abroquelado en su posición de defendemos el equilibrio fiscal, cosa que está muy bien en el concepto. El problema es que el argumento se debilita a veces cuando lo apretan un poquito, ¿no? Vamos al caso puntual de los gobernadores con sus pedidos. Lo que los gobernadores dicen es, mira, vos te estás quedando, vos Tesoro Nacional, te estás quedando con algo así como el 30-35% del impuesto a los combustibles que se recauda para ejecutar gasto vinculado a mantenimiento de rutas, Sí, construcciones, de caminos viales, etcétera, etcétera, pero no lo estás haciendo. claro. Entonces te estás quedando con fondos que tienen una asignación específica y que su no ejecución, perdón, me complica a mí porque la ruta nacional que atraviesa mi provincia está destrozada. Entonces, ¿qué es lo que te propongo como gobernador? Es esos fondos, pasámelos a mí y nosotros hacemos el mantenimiento vial y en todo caso Claro. no te pido, no te reclamo más a vos. Y el gobierno dice, no, 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 porque eso pone en riesgo el equilibrio fiscal. Pero ¿cómo? Entonces, el equilibrio fiscal está basado en la no ejecución de fondos que tiene asignación específica. Entonces no es un equilibrio fiscal. En todo caso es un recorte del gasto que empeora las situaciones actuales, en este caso de caminos de rutas y demás, ¿a costa de qué? De que el tránsito sea imposible en alguna ruta nacional porque está lleno de baches. Lo mismo con los ATN. Dicen, no, no, no te puedo repartir los ATN como vos me estás pidiendo porque compromete el equilibrio fiscal. Pero ¿cómo? Si son fondos que están recaudados para que sean transferidos a las provincias por emergencias que existan de tipo incendio, inundación climática, desequilibrio financiero, etcétera. Entonces vos te estás quedando con fondos que son de las Claro, que eso es provincias lo más grave. y con eso sostenés un equilibrio fiscal. Entonces, digo, se debilitan los argumentos cada vez más del gobierno, más allá de que su conducta es coherente. Digo, todo lo que ellos hacen es para que haya superávit fiscal, perfecto. Pero se debilita cuando empiezan a indagarle hacia adentro porque los gobernadores que dicen, yo no te estoy comprometiendo tu equilibrio fiscal, porque lo que estoy diciendo es, en lugar de que vos ejecutes los fondos, por ejemplo, para mantenimiento de ruta, es, esos fondos no los gaste vos, dámelos a mí y yo los administro. Entonces, técnicamente no debería comprometerse nada, porque no es nuevo gasto, ¿no? Pero bueno, acá es justamente la discusión de cuál es la naturaleza final, o cuál es el origen, mejor Bueno, dicho, de ese equilibrio fiscal que Ale, sostiene el gobierno. y te sumo el cierre definitivo de vialidad, ¿no? Que lo ha anunciado el presidente de la Nación también. Claro, bueno, todo eso, a vialidad, el cierre de todos los organismos descentralizados. Lo mismo te puedo poner, yendo al año pasado, por ejemplo, el fin del FONIT, Claro, en la no el transferencia a incentivo. las cajas previsionales, como el caso de Córdoba, muy emblemático, Santa Fe, Chaco y otros más. Digamos, estás logrando un resultado fiscal muy importante, que es destacable desde el punto de vista de un análisis macro, pero a costa de un montón de cosas Claro. que vos estás forzando no solamente en un empeoramiento de la calidad de vida, sino de las condiciones mismas de infraestructura. De repente vos decís, no, pero el mantenimiento de ruta lo va a hacer un privado. ¿Quién va a hacer el mantenimiento de la ruta 9 provincial acá en el Chaco que une dos pueblos que entre ninguno de los dos llegan a los 20.000 habitantes? Claro. El mercado no lo va a hacer. Ahora, de repente vemos las quejas de que de repente se mataron por un Sí, bache sí, dos tipos en una sí. camioneta, porque la ruta no tiene mantenimiento y son nacionales, digamos. No, el caso que puse de ejemplo no, pero digo, en general en toda la provincia. Entonces, volvemos a lo mismo. Si el superávit está apoyado en la no ejecución de fondos que tienen asignación específica según el presupuesto y según
la normativa que le dio origen a un impuesto específico, entonces no es un superávit, es simplemente es un quedarte con dinero que debería ser para otra cosa y vos de alguna manera argumentar que tuviste un excelente desempeño en términos de ejecución presupuestaria. Muy claro, como siempre, Alejandro. Gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes. Saludos.